En este video conoceremos técnicamente el primer osciloscopio digital del tipo tablet con tecnología touchscreen, es decir, con pantalla táctil, ideal para todos los amantes de la electrónica, los beginners que recién se inician en este maravilloso mundo de la tecnología. Empezamos explicando las características técnicas más importantes de este osciloscopio, con sus diversas opciones de configuración, y terminamos con la parte más importante, la práctica, realizando mediciones técnicas a otro nivel, que lo hacen ideal para los principiantes. Así que, ¡empecemos! Pues bien, ahora sí estamos con esta estrella, este osciloscopio tablet, ideal para las personas que recién se inician en el maravilloso mundo de la electrónica. Este dispositivo, este equipo me lo hizo llegar la empresa Van Gogh, y el día de hoy vamos a hacer una revisión muy técnica, hablando de su funcionalidad y de las características técnicas que este equipo nos presenta para todos los amantes de electrónica. Vamos a abrirlo rápidamente, qué es lo que trae: las puntas, el juego de puntas con los sujetadores y un pequeño desarmador plano, muy plano, para el tema de la calibración. Acá tenemos las argollas para definir los canales. Tenemos también aquí las puntas, que son dos puntas. Este es un osciloscopio de dos canales. Vamos a hablar luego las características técnicas. Aquí le he puesto justamente la argolla para, en este caso, el canal 2. La punta es de muy buena calidad. Ahí están viendo una punta de muy buena calidad con su conector. Y tiene el tema de la atenuación a 1X y a 10X. Vamos a usarlo obviamente a 1X. Recuerden que cuando estamos midiendo voltajes o señales de un voltaje superior a lo que soporta la punta, hay que ponerlo a 10X, no solamente en señales sino también en frecuencias. Ojo con el detalle, este equipo puede llegar a soportar voltajes de hasta 40 voltios a 1X, de hasta 400 voltios a 10X, y con otra punta especial puede llegar incluso a medir hasta 4000 voltios por 100X. Ojo con el detalle. Vienen las puntas, que son dos, que lo vamos a ver luego. Trae también un pequeño manual, una guía de referencia para el usuario que está en inglés, el certificado de control de calidad, y aquí tenemos a nuestra estrella, este FNIRSI 1013. Vamos a dejarlo por acá para luego mostrárselo. El cable tipo USB tipo C, ahí están viendo, para lo que es el cargador. Viene con un cargador de 5 voltios, y lo más importante es que este cargador, como estamos viendo ahí, soporta hasta un máximo de 2 amperios. Ojo con el detalle: 5 voltios, 2 amperios. Esto es para la carga. Y vamos a poner esto por otro lado para poder demostrar las características técnicas más importantes de este extraordinario osciloscopio del tipo tablet, cortesía de la empresa Van Gogh. Tenemos en la parte superior el canal de entrada, canal 1, canal 2. En la parte central el conector o la toma de contacto para lo que es la calibración, que lo vamos a ver luego. Tenemos dos LEDs, uno de encendido y uno de carga. El puerto USB tipo C para la carga, y no solamente ello, sino también para poderlo conectar a la computadora y exportar las imágenes que podemos capturar con este osciloscopio para luego hacer el análisis, y el botón de encendido o power. Tiene en la parte posterior un pequeño parante para poderlo parar y revisar las mediciones de una manera adecuada. Vamos a quitarle el protector. Este es un equipo nuevo, ahí están viendo. Y lo más importante, vamos a hablar en estos momentos de sus características técnicas. Se trata del osciloscopio del tipo tablet, la marca FNIRSI, el modelo 1013D. Es una tableta digital de dos canales. Es un osciloscopio con un ancho de banda analógico de hasta 100 MHz, es decir, a 1X puede llegar a medir a 5 MHz, y a 10X puede llegar a medir hasta 100 MHz. La frecuencia de muestreo es en tiempo real de 1 GSA por S. Lo más importante aquí es que este osciloscopio tiene una pantalla táctil, es decir, una pantalla touch screen capacitiva. Ojo con el detalle, no es una pantalla resistiva sino capacitiva, y es decir, toda la configuración y todo el uso lo vamos a manejar
con la yema de nuestros dedos, porque es una pantalla touch altamente capacitiva. Es una pantalla de 7 pulgadas de diámetro con una resolución de hasta 800 por 480. Tiene un alto rango de voltaje de medición. A 1X puede medir, como le hemos dicho, desde 0 hasta 40 voltios. A 10X puede medir desde 0 hasta 400 voltios y hasta 4000 voltios puede llegar a medir con una punta especial por 100X. Ojo con el detalle, hay que tener en cuenta esa característica importante porque puede medir incluso hasta 4000 voltios según lo que dice el fabricante. La medición de hasta 12 parámetros, podemos medir voltaje de pico a pico, voltaje máximo, voltaje mínimo, voltaje promedio, el voltaje root mean square, es decir, el voltaje RMS. Podemos medir la frecuencia, el duty cycle o ciclo de trabajo, el tiempo, el periodo, es decir, todo de manera automática y con un solo toque. Eso es lo más importante. Por eso es que este dispositivo es ideal para la gente que recién se inicia, para los beginners, porque nos da la facilidad de hacerlo todo a nivel de touch, a nivel de la pantalla y con un solo toque sin estar configurando nada. Eso es lo que lo hace distinto a un osciloscopio convencional en el cual tiene muchos botones y las personas que recién se inician en este maravilloso mundo de la electrónica se confunden porque es más difícil poder controlar las señales con varios botones, y sin embargo aquí es todo intuitivo y de una manera más fácil de poder manipular. La sensibilidad vertical puede llegar desde 50 milivoltios por división hasta 500 milivoltios por división. Con respecto al rango base de tiempo, es decir, al tiempo base, puede llegar de manera horizontal desde 50 segundos por división hasta 10 nanosegundos por división. Tiene un espacio de almacenamiento de 1 GB, es decir, puede almacenar hasta 1000 capturas de pantalla e incluso hasta 1000 conjuntos de datos de forma de onda. Es decir, si yo estoy realizando mediciones, yo podría capturar las imágenes y luego poderlas ver no solamente aquí en la pantalla, sino también exportarlas a una computadora. El equipo viene con una interfaz USB, como hemos dicho, que se conecta a la computadora para poder compartir las capturas de pantalla de una manera más eficiente, lo cual lo hace conveniente para un análisis secundario, ¿no? La batería es una batería litio recargable de hasta 6000 mAh que viene incorporada y que nos permite mantener una carga de hasta 4 horas de uso continuo. Es decir, una vez cargada podemos trabajar con el equipo hasta 4 horas continuo a máximo brillo. Ok, ahora sí, vayamos encendiendo el equipo. Pero antes de encenderlo vamos a conectar nuestra punta. Vamos a usar la punta del canal A, que ya le he puesto el color rojo acá. Vamos a ver, vamos a conectarlo aquí, al canal A. El botón de encendido está acá. Vamos a encenderlo y ahí, pero la luz nos va a fastidiar y ante ello lo que voy a hacer es apagar la luz principal. Alexa, apaga el comedor. Ok, vamos a hacer un pequeño acercamiento para tener una mejor visión y poderles mostrar toda la funcionalidad de este impresionante equipo, este osciloscopio tablet de última generación cortesía de la empresa Vanguard, este FNIRSI 1013D. Ahí podemos ver los dos canales. El canal 1 es este de acá que acabo de poner, que está en color amarillo, y el canal 2, que aún no he puesto la punta, el de color celeste. De manera touch yo puedo mover el canal a través de los dedos, de la yema de los dedos, de una manera más eficiente. Ahí están viendo, o puedo mover el canal B o canal 2 acá. Ahí están observando. De manera touch, es decir, de manera capacitiva. El movimiento lo puedo hacer de manera rápida, como están viendo acá, el Move Fast, o le puedo decir que sea el movimiento lento, un movimiento más lento, acá, para poder mover la línea punteada que están viendo ahí, ¿no? O el canal respectivo, ¿no? Vamos a dejarlo en movimiento rápido. Ahí. Ok, vamos a empezar primero con algunas funciones y sobre todo la calibración. Lo que vamos a hacer es poner la punta
del canal A o canal 1 en el punto de calibración. Vamos a ponerlo ahí, y automáticamente ya lo detectó. Igual yo voy a darle autoset acá a la derecha, vamos a ponerlos así, autoset, para que automáticamente él detecte. Y ahí están viendo, ya detectó la señal que trae por defecto de calibración, ya la detectó de manera automática. Es una señal cuadrada con un duty cycle del 50%. Ojo con el detalle, estoy en el canal amarillo. Si yo quiero eliminar un canal, yo voy en la parte superior aquí, y yo no quiero que me muestre la línea celeste que es el canal 2, le doy off y le eliminé. Ahí estoy viendo, estoy en el movimiento rápido, y yo, si quisiera, podría mover la señal, todo con la yema de los dedos de manera táctil, con touch. Recuerden que es una pantalla touch capacitiva. Yo podría, no solamente ello, sino también podría mover o ampliar la división por tiempo, es decir, de manera diagonal. Ojo con el detalle, estoy en el canal 1, estoy a 500 microsegundos por división. Yo podría extender o ampliar el tiempo por división para ver la señal de una manera más perfecta, o incluso más. Ahí están viendo, siempre y cuando me vaya de la línea derecha hacia la derecha, ¿no? De la línea central hacia la derecha, de la línea central hacia la izquierda, voy reduciendo la cantidad, el tiempo por división. Ahí están viendo 200 microsegundos, 500 microsegundos, pero la frecuencia obviamente es la misma. Simplemente lo que estoy haciendo es la manera como estoy mostrando la señal en voltios, en este caso en microsegundos por división, ¿no? Acá está en milisegundos, 500 milisegundos o 1000 o 200 microsegundos. Y no solamente ello, si yo quisiera ver los voltios por división y realizar una medida, como por ejemplo yo podría hacer esto. Vamos a movernos por acá, vamos a ponernos por acá mejor, ahí por ejemplo, yo voy a control y cambio la pantalla, y yo voy en el canal 1, que es el amarillo, porque el canal 2 está abajo, y le doy más B para aumentar los voltios por división. Ahí lo estoy aumentando, obviamente ya salí fuera del rango de la pantalla, o lo estoy reduciendo, ¿no? Ahí por ejemplo yo podría hacer una medición de una manera más exacta. Voy a ubicarme ahí por ejemplo, mi línea base es la central. Yo podría ponerme ahí en este eje, por ejemplo, y yo podría hacer una medición cuántos voltios por división en voltaje de pico a pico tengo, ¿no? Pero para ello les quiero mostrar justamente lo que me muestra en la parte inferior. Entonces yo podría ver todo de manera automática aquí en la parte inferior. Voy a regresar acá y podría en measures acá, que son mediciones, yo tengo para mostrar qué valores voy a indicar en la parte inferior. Regreso, measure, y le voy en el canal 1. En el canal 2 yo no quiero que me muestre nada de lo celeste, porque solamente estoy mostrando el canal 1. Voy a measure, le quito lo que yo no deseo ver, y ahí estoy viendo solamente el canal 1 y la información que me está dando de manera automática a través de la pantalla táctil, sin conocer nada de electrónica, sin conocer las mediciones, ni cómo medir una onda, ni nada por el estilo. Ahí me está indicando, por ejemplo, que la frecuencia es de 1 kHz, acá en la parte inferior. El duty cycle, que es el ciclo de trabajo, es el 50%. La frecuencia es 1 kHz, es decir, la cantidad de ciclos por segundo, según la longitud de onda, que es lo que vamos a medir luego. Y el duty cycle es el ciclo de trabajo de la onda sinusoidal, que es el 50%. Es decir, es una onda cuadrada pura, en donde el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. ¿Ok? Tenemos el voltaje de pico a pico, que es aproximadamente 3.21, 3.23 voltios, el voltaje desde este punto hasta este otro punto. Y no solamente ello, el voltaje de pico, que vendría a ser más o menos la mitad, 1.9 o 1.8, y el voltaje máximo, que vendría a ser el mismo. Entonces, esta es una manera de poderlo hacer de manera automática sin hacernos problemas, pero yo también podría medirlo de manera manual, teniendo en cuenta esta consideración. Por ejemplo, yo quiero medir el voltaje de pico a pico de esta onda cuadrada. Voy acá a B cursor y automáticamente me aparecen unas líneas verdes que estamos viendo ahí. Yo voy a ir a More Fast
para moverme de manera lenta y mover la línea superior hasta el extremo superior de la línea, porque yo quiero medir el voltaje que existe desde el punto máximo al punto mínimo, ¿no? Ahí, vamos a ponerlo así para verlo mejor, ahí, ¿no? Y luego, que debería ser entre 3.23 y 3.21, luego me muevo de manera lenta con la línea inferior hacia el extremo inferior, más o menos ahí, y tengo un voltaje de pico pico aproximado de 3.26 y el sistema de manera automática me dice que tiene 3.23 o 3.21. Este es de manera manual y este es de manera automática. Si yo no sé cómo hacerlo o me falla la vista, yo podría hacerlo de manera automática como están viendo acá. Y no solamente ello, también podría medir la frecuencia de 1 kHz. Yo, para medir la frecuencia de manera manual, acá me están mostrando que es 1 kHz, yo le podría decir que no cierre el cursor, que no me muestre el cursor, que no me muestre el tiempo, perdón, que no me muestre el voltaje, sino el tiempo, que es en la parte inferior. Y aquí yo podría incluso hacerlo más grande y vamos a poner la señal acá. Ahí más o menos. Y yo, para medir la frecuencia, simplemente necesito conocer la longitud de onda de la señal, y en función a eso tengo el tiempo, y la inversa del tiempo vendría a ser la frecuencia. Entonces simplemente me muevo, tengo la línea izquierda ya en el inicio de la onda, y en el final de la onda tengo que ubicar la otra línea punteada verde para obtener la frecuencia aproximada de esta señal. Y ahí la tenemos, 1 kHz y 1 milisegundo. Un milisegundo de tiempo, la inversa de este 1 milisegundo vendría a ser 1 kHz. 1 kHz venido de manera manual, y acá podemos ver la frecuencia 1 kHz de manera automática. Como ven, yo puedo realizar mediciones de manera manual o de manera automática. Y no solamente ello, también puedo medir o mostrar qué otras opciones tengo acá. Por ejemplo, puedo medir el voltaje mínimo, el voltaje máximo o el voltaje de pico, ¿no? Por ejemplo, ahí simplemente estoy mostrando el voltaje mínimo, el voltaje pico a pico, que ya lo hemos medido, el voltaje promedio, el voltaje de root mean square, que es importante cuando hablamos de ondas senoidales, la frecuencia del duty cycle. ¿Qué más podemos ver? La señal la podemos, no solamente ello, sino también la señal podemos hacer de que corra. Vamos a ver el run. Aquí, por ejemplo, podemos detener la señal. Vamos a hacerlo más pequeño. El trigger está seteado para el medio, si se dan cuenta. El trigger está seteado para que se muestre en la zona central de la señal y yo pueda moverme de un lugar a otro de manera automática. Por ejemplo, yo puedo seguir reduciendo y la señal no se me va a correr porque el trigger está seteado automáticamente en el centro al 50%. Si se fijan acá, 50% de manera automática, y ahí tengo la señal pulsante que me está entregando. Si yo quisiera capturar, por ejemplo, yo puedo detener la señal y aquí tengo la señal, ¿no?, capturada. Está en stop. Ahí está en stop la señal, la he detenido y puedo incluso hacer una captura. ¿Cómo hago una captura? Con Save Pick hago una captura, automáticamente ya me lo capturó. O puedo aumentar y quitarle el stop ahí, por ejemplo, y puedo también salvar esta imagen. Y como veo esas imágenes, voy a menú, y de menú voy a View Picture, o Picture View, perdón, y ahí tengo las dos señales que he capturado y que ya la puedo transportar a mi computadora para después un análisis. Puedo seleccionar todo y luego puedo borrar, y ya borré todo, retorno. Como ven, es un equipo muy pero muy sofisticado. Lo más importante aquí es que no nos podemos complicar con tantos botones. Por eso he dicho que este es un equipo ideal para todas las personas que recién se inician en el maravilloso mundo de la electrónica, los beginners. Si bien es cierto, técnicamente hablando, la verdad, yo no creo que este equipo soporte los 100 MHz de ancho de banda que indica el fabricante. Podría tratarse incluso de hasta 60 o 50 MHz, más que suficiente para los trabajos que podemos hacer a una persona que recién se inicia
en el maravilloso mundo de la electrónica. Pero es ideal porque, como están viendo, lo podemos hacer todo con touch, es decir, de manera manual con nuestro dedo, y lo más importante, de manera intuitiva. Podemos salvar la onda incluso. ¿Qué más tenemos? Esto ya lo hemos visto. En la parte superior tenemos las divisiones por tiempo. Acá puedo ver el modo de disparo, si es automático, único o normal. Y aquí puedo definir el trigger, ya sea para canal 1 o para el canal 2. Como ven, la verdad que es muy sencillo, fácil de manipular, y no solamente yo puedo manejar los dos canales de manera automática. Acá a la izquierda, en menú, yo tengo los seteos del sistema. Puedo aumentar o disminuir el brillo de la pantalla. Ahí están viendo, aumentar o disminuir el brillo de la pantalla. Puedo el brillo de la cuadrícula lo puedo subir. Yo lo voy a dejar por defecto era 30, yo lo he subido 40 para este video para que puedan ver la cuadrícula en la parte posterior. El trigger, si quiero que esté siempre al 50%, y alguna información adicional que no es relevante. Aquí en Picture View puedo verificar las imágenes, y acá está el tema de la conexión al USB. Después de haber visto esto, ahora sí vayamos a ponerle una señal adicional a esta onda, aparte de la onda que estamos viendo acá. Vamos a ponerle en modo fast de onda cuadrada. Yo puedo poner una señal adicional, voy a poner una onda senoidal, y para ello vamos a conectar nuestro transformador, que acá lo tengo a la mano. Es un transformador de 5 amperios. Voy a conectarlo a la salida a los 12 voltios para poderles mostrar la onda senoidal. Bien, lo que he hecho ahora es conectar mi transformador de 12012. He conectado la punta de 12 voltios y 0 voltios alternos, ojo con el detalle, y acabo de encender el transformador, y lo que voy a hacer es conectar el canal 2, que ya lo he habilitado, estaba ahí apagado, lo estoy habilitando, y lo que voy a hacer es conectarlo directamente aquí, ahí están viendo, al canal 2, y ahí tenemos la onda senoidal de los 12 voltios de la salida del transformador. Voy a darle auto run, auto set, para que automáticamente lo detecte. Vamos a ir hacia la izquierda para poderlo ver mejor. Recuerden que es la división, lo que es la frecuencia, el tiempo por división es compartida para ambos canales. El canal digital, en este caso de la señal digital de cuadrada, en este caso es de 1 kHz, pero la señal que quiero ver es una onda senoidal de 60 Hz, entonces tengo que reducir el tiempo por división para poder mostrar y manipular. Ahí están viendo la señal senoidal. Yo podría bajar o subir, o tener una onda en la parte inferior y la otra onda en la parte superior, como están viendo ahí, y podría trabajar y hacerle mediciones sin ningún problema. En este caso lo que voy a hacer es anular el canal 1, lo voy a retirar para quedarnos solamente con la información de la onda senoidal que estamos viendo ahí, y automáticamente se pone el 50%, como están viendo. Voy a tratar de reducirlo, ahí al mínimo es ahí, el máximo yo puedo ir aumentando el voltios por división, como lo hemos dicho, o incluso no solamente ello, sino también podría reducir, como veo la señal. Vamos a ver, ahí lo están viendo. De igual manera, aquí yo podría hacer mediciones sin ningún inconveniente. La frecuencia, acá estoy en la parte inferior en amarillo, que es el canal 1, no deseo ver esto, y lo que yo voy a hacer es, voy a measure, retiro todo lo del canal 1 en amarillo, y quiero solamente que me muestre el canal 2, lo que me interesa aquí, el voltaje promedio, el voltaje RMS, que es el root mean square, el voltaje pico, el voltaje pico, el duty cycle, por ejemplo, ahí. Y ahí podemos ver de manera automática las mediciones de esta señal. No he puesto, vamos a ver, algo adicional. Voy a quitar esto, y lo que voy a hacer es la frecuencia, que es lo que me interesa. La frecuencia es la frecuencia de línea de Perú, 60 Hz, ahí están viendo, 60 ciclos por segundo. El voltaje
RMS, que está entregando en estos momentos no es 12 voltios sino 13.2 voltios. Si yo multiplico este 13.2 por 1.4142, tengo el voltaje de pico máximo, que es 18.2 aproximadamente, entre 18, cerca, así es, 18.2, 18.5 voltios. Ya le hemos dicho que cuando le ponemos el condensador, como vamos a ver en la siguiente sección, automáticamente el voltaje aumenta, ¿no? Porque el condensador se carga a voltaje máximo de pico. El voltaje pico vendría a ser el voltaje entre el ciclo, lo que hay en el semiciclo positivo y el semiciclo negativo, es decir, de este punto, de este otro punto es voltaje pico, y para este caso es 36.2 voltios, que es el doble del voltaje de pico, en este caso 18.2 voltios. Como ven, podemos ver incluso las dos señales. Vamos a mostrar la otra señal, la señal del canal 1, y ahí estamos viendo las dos señales de manera automática, ¿no? Puedo hacer detener la señal y tomarle la muestra, y para luego realizar el análisis posterior. Ahora vamos a ir más lejos, vamos a hacer un pequeño laboratorio para ir a la práctica con el condensador y un pequeño, en este caso, filtro a través de un puente rectificador. Continuamos entonces. Bien, para nuestra prueba vamos a hacer, olvídense de Arduino, vamos a hacer una pequeña prueba con un puente de diodos rectificador. La entrada de corriente alterna, vamos a conectar la salida del transformador, el secundario de 12 voltios, solamente 12 voltios, de manera tal de que vamos a medir la señal, la onda. La onda después de un puente rectificador, al ser un puente rectificador, si bien es cierto, como hemos visto en la parte anterior, la señal senoidal que sale del transformador, hemos visto que es una señal senoidal de 60 Hz, y ahora lo que voy a hacer es ponerle un puente rectificador para poder ver la señal, los semiciclos positivos a la salida del diodo rectificador, sin usar el condensador del filtro, ¿no? Es una pequeña fuente de alimentación, la más básica, la más simple. Vamos a ver qué es lo que nos dice la teoría, que ya lo conocemos, y ahora vamos a comprobarlo en la práctica, y la función importante que cumple un condensador de filtro a la salida de toda fuente de alimentación, ya sea lineal, regulada o no. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer es conectar directamente, en este caso, la alimentación. Voy a conectar el cable amarillo a un extremo de la corriente alterna y el otro extremo del transformador aquí. Ahí ya estoy alimentando al puente de diodos, y no solamente ello, voy a conectar el canal 2 acá. Y automáticamente, como están viendo ahí, me muestra la señal. Ahí, vamos a ponerlo ahí. La señal me muestra del semiciclo positivo que conducen dos pares de diodos a la salida del puente rectificador, y los otros dos pares de diodos conducen en el siguiente semiciclo negativo. Recuerden, en un puente de diodos, después a la salida sin la rectificación, en este semiciclo positivo, supongamos que es el semiciclo positivo porque de ahí viene el semiciclo negativo, conducen un par de diodos, y en el siguiente semiciclo negativo, en vez de conducir esos diodos, conducen los otros diodos que están en paralelo, y se muestra esta forma de onda, que es una forma de onda pulsante, ¿no? Obviamente esta forma de onda no es una onda lineal, y no se considera una fuente para una fuente de voltaje continuo, ¿no? Porque la señal está cambiando en el tiempo, y si bien es cierto, el semiciclo negativo no se está produciendo porque están conduciendo los cuatro diodos, dos en el semiciclo positivo y dos en el semiciclo negativo, obviamente eso no lo podemos tener así. Están viendo cómo la señal no se ha distorsionado. Yo puedo incluso verla ahí, vamos a bajarla para que la podamos ver mejor. Ahí están viendo. Yo de manera touch puedo observar de una manera más exacta, puedo salvar la imagen para verla después, y ahí se está mostrando, ojo con el detalle, el ciclo de trabajo ha variado porque obviamente estoy viendo la señal pulsante que está saliendo. Tengo el voltaje de pico a pico, que es 16.9 voltios. ¿Y qué sucede si yo le coloco un condensador, para este caso de 1000 microfaradios 50 voltios? Ahí están viendo 1000 microfaradios 50 voltios. Vamos a conectarlo directamente a la salida en paralelo, y automáticamente la señal
se fue a una línea horizontal. Recuerden que el punto, vamos a ver, ahí, la línea es esta y automáticamente se fue al voltaje de pico, que es 16.9 voltios, que es el voltaje que va a caer en el condensador y que es el voltaje de continuo que me está entregando la fuente. Si yo retiro el condensador, miren la importancia del condensador, automáticamente regreso a la señal pulsante, que es la salida del puente de Dios, que no me va a servir para una fuente de alimentación. Y sin embargo, si yo le pongo el condensador, vamos a poder observar automáticamente que la señal de que esta es la parte 0, automáticamente se eleva con una señal continua de 16.9 voltios. Recuerden siempre que el condensador se va a cargar al voltaje máximo de pico, en este caso los 12 puntos y tantos voltios RMS por 1.4142. Por eso es que ya no tengo 12 voltios, sino voy a tener cerca de 17 y 18 voltios a la salida del condensador. En otro video les voy a mostrar cómo calcular el condensador para una fuente convencional. Pero lo más importante es que con este osciloscopio Tosh, aquí podemos ver un pequeño rizado. Están viendo un pequeño rizado mínimo, porque estoy tratando de reducir el tiempo por división y hay un pequeño rizado que es muy pero muy mínimo, y eso va a depender obviamente de la carga y descarga del condensador. Ahí, por ejemplo, en la medida que yo aumento la división por tiempo, ya no se nota el rizado. En esta última prueba he conectado la salida de mi inversor, un inversor simple que hicimos un tiempo atrás en el canal 2, la señal cuadrada. Ambas salidas, si se fijan, son de 60 Hz. Una es la salida del transformador y la otra es la salida del inversor, aproximadamente 60 Hz. Y como están viendo ahí, podemos manipular las señales en la división por tiempo, y no solamente ellos, sino también en el voltaje por división, ¿no? Como por ejemplo aquí yo puedo poner en el canal 2, subir los voltios por división y manipularlo, ¿no? Sin ningún inconveniente. Obviamente lo que tiene que ver con el tiempo por división no lo podemos manipular, porque eso sí determina la frecuencia. Ahí están viendo. La verdad que es impresionante poder trabajar con este osciloscopio digital Tosh, altamente sensible y, lo más importante, ideal para todas las personas que recién se inician y los beginners. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder hacer semana a semana cada uno de estos videos. Recuerden, en la descripción de este video les voy a dejar el enlace para que puedan ver las características técnicas de este impresionante osciloscopio tablet Tosh. La verdad que es un equipo altamente recomendable para todos los amantes de electrónica, y lo más importante, para todas aquellas personas que no conocen mucho de osciloscopios y que recién se inician en este maravilloso mundo de electrónica, porque todo lo van a tener al alcance de la yema de sus dedos. Si este video te gustó, no te olvides darle like. Asimismo te invito a que me puedas seguir en mis redes sociales: Twitter, Facebook, Google+, Pinterest, Instagram, obviamente aquí en mi canal de YouTube. Si no te acuerdas de mis redes sociales, puedes también ir a la descripción de este video. Ahí están los enlaces para que me puedas seguir en todas mis redes sociales, y lo más importante aún, dale like a este video, compartirlo y comentarlo. Asimismo te invito a que me puedas seguir aquí en mi canal de YouTube. Te estoy dejando ahí el enlace para que me puedas seguir aquí en mi canal de YouTube, y lo más importante, activar la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica, con ciencia y tecnología. Permiso.